Bueno, como les decía, tenemos para charlar bastante hoy, ¿sí? Yo espero que podamos llegar a, a cubrir los temas. El TP3 en su totalidad, honestamente no creo que lleguemos hoy. Voy a hacer mi mejor esfuerzo a cubrirlo todo, todo. Recuerden que igual tienen el receso de por medio para continuar leyendo los temas de la unidad 3. No es algo muy raro, pero sí necesitan el empujón que vamos a tener hoy para acatar esos temas. Pero antes de eso, me gustaría, como les decía, charlar sobre algunos de los ejercicios que por ahí surgieron dudas. Algunos ya entregó el TP y le quedó duda. Otro por ahí todavía no lo entregó, le va a venir bien lo que vamos a charlar ahora. Y por ejemplo, había una duda con este tipo de ejercicio donde nos pedían determinar si una, una relación de este estilo era considerada una función. Y bueno, acá la relación por ahí está planteada medio raro, ¿no? Aparece una letra R dando vueltas. El punto es el siguiente. Acá hay un diagrama de Venn que lo que intenta mostrarnos es cuándo es que un tipo de actividad es considerada como social o considera las dimensiones sociales, ecológicas y económicas y qué nombre tendría dicha actividad, ¿no? Uno mirando el diagrama podría decir, bueno, algo que se llama soportable tendría en cuenta las dimensiones sociales y ecológicas. Bueno, particularmente el ejemplo eh, que más nos interesaría por adquirir o cubrir es el del medio, ¿no? El que considera las tres dimensiones, ecológica, social y económica, ¿no? Algo que considere esas tres categorías va a ser llamado algo sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y dirán, ¿por qué? Y no sé, si yo tengo una actividad que sea equitativa, va a cubrir el aspecto social y económico, pero deja de lado lo ecológico. O sea, si yo hago pelota al medio ambiente, ¿va a ser sostenible a lo largo del tiempo? Y no creo, ¿no? Imagínense en una actividad que destruya bosques o lo que fuera. Cero sostenible. Claro, ese sería el ejemplo intuitivo de cómo interpretar este dibujo que vemos acá, ¿no? Pero bueno, ¿cómo aparece esto mechado con las funciones? Bueno, justamente acá abajo hubo una persona o alguien que definió estas relaciones, ¿no? Fíjense que dice, em, si por ejemplo definimos relaciones entre las palabras de la siguiente forma, fíjense que se habla de relaciones, ¿sí? O sea, nos estarían diciendo que si ingreso viable en una caja que están llamando R, o sea, tendríamos una caja. Vieron que nosotros le poníamos la etiqueta con las letras, ¿no? Bueno, la más comúnmente usada era la F. ¿Por qué? Porque nosotros solíamos tener cajas que eran funciones. Bueno, acá no sabemos si es una función. Sabemos que ingresa algo y sale otra cosa. Bueno, le pusieron la letra R. ¿Sí? ¿Y qué está ingresando? Bueno, por ejemplo, acá estaría ingresando, si miramos el primer renglón, estaría ingresando viable, ¿sí? Cuando teníamos esta escritura de una letra, paréntesis, ¿sí? Algo adentro del paréntesis, igual a otra cosa. Lo único que nos quería decir esto era quién entra y quién sale, ¿sí? La entrada y la salida. Si ingreso viable, ¿quién está saliendo? Está saliendo ecológico y económico, ¿no? Porque fíjense que la entrada viable aparece acá y acá. Está saliendo por un lado ecológico y al mismo tiempo por otro lado económico. O sea, de acá van a salir dos cosas al mismo tiempo. Va a salir ecológico y económico. Económico. Bueno, pero pregunta, che,
Las funciones. ¿Hacían esto? Solo me detuve en el primer renglón. Cada entrada, ¿qué tenía que tener? Veo una Una compañera sola, que me hace que Una una salida. única salida. teníamos que tener una única salida, ¿no? Sí. Cada entrada, ¿cómo ese? Ah, sí, veo que me hace uno con el dedo también. Tal cual, ¿no? Fíjense, miramos el primer renglón nada más. Y pasa esto, ¿sí? Están saliendo dos salidas distintas al mismo tiempo para la misma entrada. Si bien está esta relación presente entre las palabras en el diagrama, está bien que está la relación, pero no lo llamamos una función, simplemente eso, ¿sí? Entonces, este es falso, ¿sí? Solo por eso. Y fíjense que fallaba más groseramente acá, por ejemplo, en sostenible, ¿no? Fíjense, social, económico y ecológico, ¿sí? Ahí para una entrada teníamos tres salidas distintas, ¿sí? Entonces, fallaba en todos en realidad, ¿no? Fallaba, fallaba en soportable, fallaba en equitativo, ¿sí? O sea, estaba bien planteada la relación entre las palabras porque se corresponde con lo que vemos en el dibujo, ¿no? O sea, viable está relacionado con ecológico y económico, ¿no? Fíjense, viable, ¿cuál zona es? Esta de acá, que justo es la intersección entre ecológico y económico. O sea, está bien planteada la relación, solo que no lo llamamos una función, ¿sí? Y nos alcanzaba en realidad solo con mirar el primer renglón, ¿sí? Recuerden que eso tiene que cumplirse para todas las entradas. Que cada entrada tenga una única salida. Profe, consulta. Sí, Entonces, no sería una función, pero sí una relación, digamos. exacto. Sí, sí, sí. Las funciones son un tipo particular de relación. Son un caso especial, ¿no? ¿Dónde qué ocurre? Y que cada salida es única. ¿Sí? Perfecto. Las relaciones son algo un poco bastante más abstracto que las funciones. Nosotros podemos tener relacionadas un montón de cosas y que tenga sentido. Nosotros nos vamos a concentrar en estudiar aquellas que cumplen la única salida. ¿Sí? Las llamamos funciones. Eh, pero bueno, insisto, si ya empezamos a hablar de las relaciones es algo bastante más abstracto. Si bien la segunda unidad habla de relaciones y funciones, es casi en su totalidad funciones, ¿sí? Porque es lo que vamos a estudiar en Mate B y en Mate C, ¿sí? Particularmente vamos a estar estudiando mucho funciones. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Y después teníamos este otro ejercicio, que yo abrevié el enunciado, obviamente. Esta era la pregunta 5, sí, la pregunta 5 del trabajo práctico. Y yo les invitaba a, si quieren, leer tranquilos el enunciado para recuperar de qué se trataba. Lo único en realidad que nos iba a hacer falta para determinar si cuál de todos estos gráficos que ven a la derecha era el correcto, lo que nos alcanzaba a observar era este listado que vemos acá. ¿Sí? Pero me hizo dar el diagrama, dice Carolina. Claro. Bueno, espero se haya aclarado un poco más con lo que charlamos ahora. El diagrama, claro que nos hace dudar y está puesto para eso, ¿sí? Para que se termine de cerrar bien cuál es la diferencia entre relación y función. Tenía todo el sentido del mundo que estén conectadas esas palabras, entrada y salida, pero no lo llamamos una función. Y de paso también aprendemos algo nuevo, ¿no? Cómo llamamos a distintas actividades en base a las dimensiones que consideran, tanto ecológico como social y me falta una. No me acuerdo cuál era, pero bueno, teníamos esas tres. Bueno, y acá tenemos que determinar entonces cuál de los gráficos es el adecuado. Le digo que nos va a alcanzar y sobrar con el listado que tenemos a la izquierda. ¿Qué hacía este listado que tenemos a la izquierda? Originalmente
en el enunciado había un cuadro, una grilla si quieren, que tenía un montón de crucecitas, que hablaba de alguna actividad o, por ejemplo, no actividad, sino algún recurso natural, como por ejemplo abono, agua, aire puro, alimentos, ese tipo de recurso. Y tenía asociado con una X en las columnas otra cosa. Había una relación entre distintas categorías, ¿sí? Y aparecían crucecitas. ¿Y qué trataron de abreviar acá? Lo que trataron de abreviar fue la cantidad de crucecitas. ¿Sí? Estaban construyendo con este listado que ven ahí a la izquierda una función. Una función que nos decía, por ejemplo, al abono en total le corresponde una cruz. Por eso pusieron el 1 que ven acá. ¿Sí? El agua, donde uno leía en el cuadro con las cruces al agua, el renglón del agua o la columna del agua, iba a tener solo una cruz. Si mal no recuerdo, el agua estaba en horizontal, aparecía una cruz. El aire puro, por ejemplo, en su fila aparecían 4 cruces. En los alimentos para animales aparecían 2, y así, sucesivamente. ¿Sí? Entonces fíjense, acá tenemos una mezcla de palabra y número, ¿no? Tenemos entradas, que son palabras, salidas, que son números. ¿Sí? Era una mezcla de esas. En el ejercicio anterior que vimos, la de entrada y la salida, ambas eran palabras. Entonces, esto también sirve para reforzar la idea de que las funciones no necesariamente siempre van a tener entradas y salidas que sean números. Es verdad que vamos a estudiar más en profundidad aquellas que son con números, sí, pero que sepan que podemos definir funciones de esta forma también. Y bueno, particularmente, ¿hace falta preguntarnos acá qué era una función? No, el enunciado ya nos decía, es una función. ¿Sí? Si uno quiere puede chequear que lo sea. Dice, bueno, la entrada abono tiene 2 salidas distintas. Y yo veo que abono aparece solamente en este renglón. Acá aparece abono como entrada. Y su salida correspondiente es 1. Yo abono no lo vuelvo a ver. ¿Sí? Y no lo veo asociado a otra salida distinta del 1. Bueno, lo mismo ocurre para cada una de estas categorías. ¿Sí? Entonces de entrada sabíamos que era una función. Ahora, ¿cómo hacemos para descartar o elegir alguno de los gráficos? Por ejemplo, el primero. ¿Cómo hacemos? Yo veo que sobre el eje horizontal están presentadas las categorías, ¿no? O los recursos, digo. Tenemos el abono, agua, aire puro, ¿sí? Alimentos para animales, forraje, frutos del monte y así. En cada marquita del eje horizontal, acá veo las categorías. Y sobre el eje vertical, o las alturas de los puntos, ¿qué nos estarían representando acá? Las salidas. Las salidas, que en este caso era la cantidad de cruces que había, ¿no? Ujú. Fíjense, me estarían diciendo o hubo una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Por ejemplo, este primer punto, ¿qué nos estaría diciendo? ¿Qué información podemos extraer de ese punto? Que tiene 2 salidas. Que la salida de quién es 2. De abono. El agua. De No, agua. el agua en ese caso. ¿Del De agua? agua. De Salida. abono. ¿Cómo No, cómo perdón, hacíamos? de abono. Claro, Eso sí, de ¿cómo abono. hacíamos? Teníamos que ponerlo en la mira, ¿no? Decíamos, bueno, si yo pongo una mira acá, yo estoy diciendo que este punto se corresponde con abono y la altura 2. Sí, sí. Ojo que uno está muy tentado a hacer lo que dice la compañera, de a veces se van, acompañan el segmento que, claro, uno siempre le pasa eso, ¿sí? Es muy común, no se preocupen, al principio cuando estamos estudiando funciones siempre pasa. Pero hay que recuperar como leíamos la información de cada punto. Bueno, particularmente nos dicen que a abono le correspondería
La salida de haber ingresado abono debería ser 2. Esto es lo que extraemos de ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿es verdad esto con el listado que nos daban? ¿Qué dice acá? 1 y salida No. 1. No. Entonces, ¿hace falta seguir chequeando el resto? No, ya está. No. Ya no hace falta. Claro. Pero hay otra cosa que podemos hacer también antes de descartarlo, solo para terminar de reforzar el concepto de un gráfico de una función, y es el siguiente. Acá es verdad que hay un punto. Acá es verdad que hay otro punto. Pero acá, en esta línea que los une, ¿hay Se algún... relaciona. Ojo con usar la palabra relación ahí. Yo diría, ¿qué hay ahí en esa línea que marqué recién? Miles de puntitos. Ah, hay unos infinitos puntitos también acá en el medio, ¿no? O sea, acá tendríamos otro punto, acá tendríamos otro punto, y así sucesivamente. O sea, esto lo que nos estaría diciendo, que estén unidos, nos estaría diciendo, por ejemplo, que habría un punto acá, por ejemplo. Y en principio, que tiene una entrada asociada y una salida asociada. Pero pregunta, gente, ¿cuál es la entrada que tiene asociada? ¿Qué hay acá? Nada. Nada. Sería alguna categoría que está entre abono y agua, no sé. No sabemos. ¿Sí? Pero se ve que le estamos añadiendo información que no tenemos. Porque estaríamos diciendo, bueno, y además tenemos información de esta categoría que no sabemos y está a cierta altura. Le estamos añadiendo más información. ¿Sí? O sea, no solo estaba mal la información que nos daban con este punto, el primero que ubicamos, sino que además, al unir cada uno de los puntos, se están como inventando categorías intermedias entre abono y agua, entre agua y aire puro, entre todas. ¿Sí? Es bizarro lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, este ya lo podemos descartar. Este, chao. ¿Sí? Este de acá, fíjense, ¿en qué cambia con el anterior? Es parecido, ¿no? Ya no están unidos los puntos, ¿lo ven? Fíjense que acá los puntos, por ejemplo, ya no están unidos. Los miro de cerca. Están todos sueltos. Sí. Acá no se está añadiendo información extra. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo, por ejemplo, este punto? Que si yo le ingreso el abono, ¿quién sale? ¿Cuál es su salida? 1. Es la altura del punto. ¿Sí? Como bien dice la compañera. Este de acá, ¿qué nos estaría diciendo? Bueno, que si yo ingreso el agua, ¿cuál es su salida? La altura de nuevo, ¿no? ¿Y quién es? 1. Igual 1. ¿Hay algún problema con que se repita la salida 1 acá y acá? No, porque ingresan cosas diferentes. Claro, estábamos mirando dos entradas distintas. Pueden compartir la salida, no hay ningún problema. ¿Sí? El problema era al revés, ¿no? Si teníamos una entrada con dos salidas distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, si me conseguía que el abono dé 1 y al mismo tiempo que sea 2 también. Para el abono. ¿Sí? Bueno, acá no. Acá el abono tiene asociado el 1, listo, única salida. El agua tiene asociado el 1, listo, hay una única salida también. Justo coincide con la del abono, no hay problema. Y bueno, de la misma forma, el aire puro está asociado con... ¿quién? 4. 4 salidas. Y la altura es 4, como dicen los compañeros. Bueno, uno puede ir chusmeando. Voy al menos chusmear si este y este son los adecuados en la lista. 1, 1 y 4. Veo el 1, veo el 1 y veo el 4. Para el abono, el agua y el aire puro. Bueno, de la misma forma, podrían ir chusmeando también para todo el resto si lo quieren. Y lo que iban a terminar de observar es que las alturas de los puntos acá sí se correspondían con la información, ¿sí? Que estaba presentada en ese listado. Ahora, si uno por ahí no se daba cuenta y quería descartar, también podía hacerlo, ¿no? ¿Cómo descartamos la última opción? ¿Cómo descartamos este tipo de gráfico?
se ve que acá no hay puntos, ¿no? ¿Qué hay acá? Hay torres, pero no son compatibles con la información que nos estaban dando. Claro, torres o barras, ¿no? Comúnmente Barras, llamado un gráfico de barra. Sí, tal Está cual. bien, se entendió igual lo de torre, uno le da el nombre que quiere. Ya, como con las funciones, le damos el nombre que queremos. Acá, igual como dice la compañera, ¿no? Incluso si consideramos la salida, que sea la altura, por ejemplo, de la barra, que coincide con la idea de, bueno, la altura del punto. Acá, ¿qué ocurrió? Bueno, por ejemplo, me estarían diciendo que el abono, con la barra, la primera que tienen a la izquierda, ahora la muestro, esta de acá. Bono se va como a 10, 9, qué sé yo. Claro, son errores muy groseros, ¿no? Ujú. La altura de la barra, la primera, que correspondería al abono, es 10, ¿no? Entonces, no solo nos está mostrando este ejercicio, algo que... información que no se corresponde con el listado que teníamos, sino que también nos introduce otro tipo de gráfico nuevo, ¿no? Que por ahí es más comúnmente usado en otros contextos. Por ejemplo, en nuestro caso coincidía la información el que eran puntos sueltos. Bueno, pero normalmente en informes de este estilo suelen aparecer con barras, ¿sí? Nosotros teníamos que hallar la que se correspondía a la información. Bueno, pero acá hubo muchos tipos de gráficos, ¿sí? No solo el ejercicio quería hacer que ustedes puedan distinguir cuál era el que representaba fehacientemente la información, sino que también mostrarles distintos tipos de gráficos, ¿sí? Uno también podría haberlo tenido con las barras horizontales, ¿no? Podríamos haberlo tenido inclinado, de la otra forma, ¿sí? ¿Sí iba a transmitir la misma información? Sí. Ah, pero ¿qué pasaba si yo ponía las barras inclinadas? Me iban a quedar, por ejemplo, el abono, el agua, aire puro, alimento, me iban a quedar de este lado, acá. Me iban a quedar así, ¿no? Me iban a quedar enlistado acá y después me iban a quedar los numeritos en el eje horizontal. Y pero profe, ahí no estamos haciendo algo raro porque estamos poniendo sobre el eje vertical las entradas y sobre el eje horizontal las salidas. ¿Estaría bien o estaría mal eso? Esto ya es algo aparte, no es algo que nos pida el ejercicio, pero les pregunto. ¿Estaría mal? Me parece que no, que es indistinto. ¿Alguien opina distinto a la compañera? ¿O todos creemos que daría igual? Para mí no. Para mí no. ¿Y por qué no? Porque abajo no son las entradas. Mi única pregunta es, si yo lo daba vuelta, ¿ibas a poder leer bien la información? Sí, yo creo que sí, porque la longitud de la barra, ahora no van a ser las alturas, sino la longitud, ibas a poder leer la información. Pero estás en lo correcto, Ezequiel, de que nosotros normalmente, sobre el eje horizontal, ponemos las entradas. Entradas. Claro, o sea, lo que yo les pregunté era algo, si quieren, para recuperar lo que comúnmente usamos por convención con funciones, es lo que dice el compañero Ezequiel. Sobre el eje horizontal pongamos las entradas, ¿sí? Pero, en este caso, si nosotros intercambiábamos los ejes, íbamos a poder seguir leyendo bien la información que nos daba el gráfico de barra, ¿sí? Eso no iba a cambiar si lo tenemos visto con las barras verticales o si lo tenemos visto con las barras horizontales, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de diseñar alguna encuesta, si alguno quizás en el futuro lo termina haciendo, en algún momento va a tener que tomar una decisión y va a decidir, bueno, ¿cómo pongo las barras de mi gráfico que hice? ¿Horizontal o vertical? Da igual. O quizás no da igual, quizás se aprecia mejor si las pongo de forma horizontal, lo que quiero transmitir. Eso ya va a ser decisión de ustedes a futuro, ¿sí? Les insisto que lo que es comúnmente usado cuando hablamos de funciones es, bueno, poner sobre el eje horizontal lo que llamamos entradas, ¿sí? Más particularmente cuando tenemos tanto entrada como salida con números, ¿sí?
En cambio acá, donde tenemos la mezcla de palabras y números, casi que nos da igual, ¿no? Lo que queríamos representar eran estas barritas, ¿sí? Por ahí si lo hacíamos de forma, como les decía, las barras horizontales, por ahí nos iba a quedar una cosa muy rara, muy... ¿Se ve lo que digo? Porque en este caso, fíjense cómo eran las barras, ¿no? Iban a quedar cachitos así, 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 ¿no? Iban a ser muchos y me iba a ocupar mucho espacio en vertical. Entonces uno después casi que también lo termina pensando desde el punto de vista de diseñador. Esto me va a ocupar mucho espacio si lo hago vertical, entonces lo acomodo así, ¿no? Esto ya no es hablando desde lo matemático, sino del diseño de este gráfico, ¿sí? Pero bueno, no es lo que les pedimos, simplemente era identificar que la altura, por ejemplo, de la primera columna, ya ni se correspondía con la información. No hacía falta mirar las demás, pero fíjense que todas tenían casi la misma altura, ¿no? Todas tenían errores muy groseros. Todas tenían o altura 10 o altura 8. Y yo acá, en el listado, en el listado no veo ni siquiera un 8. Veo 1, 1, 4, 2, 6, 4, 1, 4, 6, ¿sí? Eran muy groseros esos errores. Pero ¿se entendió lo que digo yo de que en el futuro cuando uno esté diseñando, si es que termina haciendo alguna investigación o quiere hacer un informe y quiere presentar la información, bueno, no va a hacer falta que sean tan estructurados en ese sentido, si es un gráfico de este estilo que relaciona palabras con números, pueden elegir acomodarlo como mejor les convenga para que quede lindo, ¿sí? Cuando tenemos funciones que tienen entrada y salida, que son números, ahí sí nos va a importar que sobre el eje horizontal tengamos las entradas y sobre el vertical las salidas, ¿sí? Bueno, espero haber aclarado un poco el panorama con este ejercicio. No me acuerdo quién lo había pedido, pero espero se haya entendido un poco mejor ahora. Era Ezequiel, creo. Bien. Bueno, lo que sí por ahí era difícil también de este ejercicio es que era mucho, ¿no? El enunciado era grande, ocupaba mucho, era texto o un cuadro y después nos daban encima esta lista que ven acá, ¿no? A modo de resumen de lo que nos iba a interesar observar, y recién después las opciones eran gráficos, que eran también grandes, si quieren. No sé, Ezequiel, ¿vos estuviste haciéndolo desde la compu o desde el celular el trabajo? No, la mayoría lo hago en el celu. Y te fue difícil leer el enunciado desde el celu, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. este fue el más complicado, digamos. Pero podías hacer zoom y mirar bien. Sí, pero Sí, era sí. medio molesto, imagino. Bueno, lo vamos a tener en cuenta siempre, tratamos de hacerlo. eh, pero bueno, espero que al menos se haya podido entender cómo fue que descartamos ahora. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos con los temas de el siguiente trabajo, que trata de función lineal, ¿sí? Así ya tenemos material como para arrancar en este receso escolar de 2 semanas. Van a tener 2 semanas, nos vamos a reencontrar recién el mes que viene. El día conmigo nos vamos a reunir el miércoles 5, recién, 5 de agosto. Y si mal no recuerdo, el 5 de agosto coincide con la fecha de cierre, creo, déjenme verificar. Déjenme verificar. Sí, justo. El 5 del 8 es la fecha de cierre del trabajo práctico 3. Entonces, yo les invito que durante el receso no solo arranquen, ¿sí? con la unidad 3 y con lo que veamos hoy, sino que ya traten de haber hecho o la gran mayoría de los ejercicios o todo lo que puedan y traen todas las dudas que tienen si es que decidieron esperar hasta el día 5 para entregarlo, ¿sí? Como hoy, parecido. Hoy todavía hay compañeros que por ahí no lo entregaron.
Espero que con lo que charlamos recién puedan terminar de entregarlo. Ahora, con función lineal, ¿de qué se trata esto? Bueno, les voy a presentar un ejemplo de lo cotidiano, donde si alguno estuvo chusmeando videos pasados, hice un ejemplo con un funcionario público. No sé si alguno lo habrá chusmeado, quizás sí, quizás no. Sí, sí, creo que te puse algo en el mensaje. Sí, lo leí. Me imaginé. Pero bueno, ¿qué va a ser? Tal cual. Hoy no voy a retomar el mismo ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Laura dice consulta. Y no, pero por las dudas, gente, no decía que tengan que haber visto el video para charlar lo que vamos a charlar. Quédense tranquilos. Simplemente pregunté por si alguien lo vio. Laura dice si se puede abrir el trabajo práctico, salir del aula. Sí, 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 sí. Lo pueden, no están obligados a sentarse y hacerlo apenas lo abren. Se les va guardando cada pregunta que van haciendo, automáticamente. Hacen las preguntas que llegaron a estudiar, lo cierran, listo. ¿Sí? Les puede llegar a salir un cartelito, ¿estás seguro de salir? ¿Se puede perder no sé qué? Sí, estoy seguro, déjame salir. Quédense tranquilos. Dan los resultados donde equivocan los TP porque aprobé el 2 y se me rompió la compu, puede ser o no sé. La devolución recién les aparece en la fecha de cierre. ¿Sí? O sea, mañana ya deberían tener disponible la devolución. O ustedes pueden ingresar a ver dónde fue que hicieron bien o le pifiaron en los ejercicios del TP. ¿Sí? Es al día siguiente del cierre. Profe, ¿y eso se puede ver ingresando al trabajo práctico, o sea, al TP, por ejemplo, el Claro, 1, yo no vi la devolución del... claro, claro, claro. Ah, perfecto. Sí, por favor, les invito a que si no chusmearon, chusmeenlo si quieren. Em, Creo van a encontrarlo quizás útil si hay alguna devolución escrita. Hay veces donde tenemos una devolución extensa, hay veces donde por ahí todavía no subimos una devolución y simplemente les puede indicar o que estaba bien o que estaba mal el ejercicio. ¿Sí? Pero siempre les indica cuál era la opción correcta. Eso sí. Em, Porque en el uno tampoco, no puedo ver tampoco si lo aprobé. Bueno, por eso, apenas uno lo entrega, no hace falta esperar a la fecha de cierre para saber si está aprobado o no. Cuando uno intenta volver a entrar al TP, ahí le debería figurar si está aprobado o no. Luego de la fecha de cierre, les permite a ustedes volver a entrar y ver ejercicio por ejercicio qué fue que le pifiamos o lo hicimos bien. ¿Sí? Claro, eso me faltaba ver, porque sí, o sea, me daba como aprobado, pero después no pude, no intenté ingresar, no sabía si ahí era donde se podía ver. Bueno, en los 3 puntitos de la nota nos comenta Estela, está la revisión de los errores. ¿Sí? Yo sé que la devolución recién cuando cierra, ustedes lo pueden ver en su completitud. ¿Sí? Cuando cierra, ahí sí lo pueden ver todo, todo. Bueno, entonces, el ejemplo que les voy a proponer es el siguiente. Tenemos un auto que viaja por una ruta. Es otro ejemplo clásico también de función lineal y uno por ahí lo suele saber cómo encarar este tipo de pregunta o problema sin ni siquiera hablar de una función y menos aún de ponerle una etiqueta de lineal. Bueno, tenemos un auto que viaja por una ruta y arranca en el kilómetro 0 de la ruta. ¿Sí? Viaja en la ruta a una velocidad promedio, creo que es por arriba de 100 kilómetros por hora. Vamos a decir viaja a 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Y la primera pregunta que les podría hacer es, al cabo
de una hora. ¿En qué kilómetro se encuentra? Kilómetro 120. ¿Lo siguieron al compañero? Lo único que hizo, ¿qué fue? Dijo, bueno, me están diciendo, son 120 kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos para saber entonces, al pasar una hora, en dónde está? Bueno, me dijeron 1 kilómetro por cada hora transcurrida, 120 kilómetros por cada hora transcurrida. Listo. Transcurrió solo una hora, tenemos 120 kilómetros. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. 120. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el kilómetro, perdón, en la segunda hora. En la segunda hora, ¿cómo hacemos? Le leí los labios a Ezequiel, creo que dijo 240, ¿no? Me hace que sí. Bueno, ¿cómo hizo Ezequiel? Dijo, bueno, en la primera hora hizo 120 kilómetros. En la segunda hora volvió a ser 120, ¿no? Fíjense que en el enunciado nos dice viaja a 120 kilómetros por hora. Nos dicen está acelerando, está frenando, está manteniendo esa velocidad constante. Estaría bueno que el profe cuando escribió el enunciado lo diga. Se mantiene a velocidad constante porque es necesario aclarar, ¿sí? Pero bueno, como no se habló de una aceleración, podemos asumir que está manteniendo esa velocidad constante, ¿sí? Obviamente que en la ruta cuando uno va manejando sube y baja la velocidad todo el tiempo, no se mantiene clavado siempre en el mismo número. Pero bueno, a efectos de hacerlo más amigable el ejercicio, podemos asumir 120 km por hora constante, ¿sí? Entonces, en la segunda hora, como bien dijo el compañero, tenemos 240. Bueno, al cabo de... Y acá me falta una S, ahora estamos en plural. Al cabo de... Si yo dijera, por ejemplo, 4 horas. ¿Cómo? ¿Silvia? 480. Ah, bien. Sí, sí, es lo mismo que dijeron en el chat. Y dijeron 480. ¿Y cómo llegaron al 480? Bueno, podrían haber hecho lo mismo que antes, ¿no? Lo separaban en tramitos de... En la primera hora, en la segunda hora, en la tercera hora, cuánto hizo en cada hora y luego sumar todo. Bueno, en cada tramito de una hora había hecho 120, ¿no? Bueno, si sumamos 4 veces 120, tenemos 480, ¿no? Si vos haces 120 por 4, te da 480. A eso quería llegar, ¿sí? Fíjense. 120, ¿de dónde lo podríamos haber obtenido? Y de hacer, por ejemplo, 120 por 1. 240, ¿de dónde lo obtuvimos? Y de hacer 120, por ejemplo, por 2, ¿no? Y 480, ¿de dónde salió? Y salió, por ejemplo, de hacer 120 por 4. Se ve que estamos, por ejemplo, para una cantidad de horas, haciendo casi siempre la misma cuenta. Pero ¿qué va cambiando acá? ¿Qué ven que va cambiando acá? Las horas. La cantidad El de tiempo. horas. Claro, el tiempo, ¿no? Eso es lo que está cambiando. ¿Y qué se mantiene fijo acá? En cada cuenta que hicimos. La velocidad. ¿Lo ven? El 120 es lo que en nuestras cuentas siempre aparecía fijo, ¿no? Lo que iba cambiando, que está subrayado ahí en negro, era la cantidad de horas. Para responder siempre la pregunta estábamos haciendo esa cuenta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Sí, sí. y si yo les dijera la pregunta de forma más general. Al cabo de una cantidad de horas y la llamamos T, ¿en qué kilómetro se va a encontrar? ¿Cómo respondemos esto? ¿Haciendo qué cuenta? Fíjense, ¿podemos usar lo que veníamos usando? La idea sería la misma, ¿no? Pero ahora no sabemos quién es ese tiempo T.
me estarían pidiendo, y para cualquier hora, ¿cómo harías vos la cuenta? De la misma forma, ¿no? Haríamos 120. ¿Lo multiplicás? Lo multiplicamos por quién. Y por la cantidad de horas que me estaban indicando. No sé quién es. Bueno, me están diciendo que lo llame T. Mm. Entonces, la cuenta que haríamos es 120. ¿Por quién ahora? Y por T. T de tiempo, ¿no? ¿Les parece razonable? Al fin y al cabo me dicen, bueno, y si son 500 horas, bueno, vas a estar sumando 120 500 veces. Bueno, lo podemos resumir en 120 por 500. Entonces, indiferente de ese tiempo, íbamos a tener que hacer esa cuenta, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, más aún, es que la posición del auto al cabo de un tiempo t es igual a 120 por t. ¿Sí? Bueno, pero me sigue disgustando un poco que tengamos algo tan largo acá, ¿no? Del lado izquierdo del igual. Es como muy... ¿Para qué decir posición del auto al cabo de un tiempo t? ¿Qué podríamos decir simplemente? Y estamos hablando de la posición, ¿no? ¿Les parece si me quedo con la letra P? Podríamos decir la posición P va a ser igual a 120 por T. Por ejemplo, algo de este estilo, ¿no? P de posición igual a 120 por el tiempo T. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa expresión chiquita nos engloba que la posición va a ser igual, o la obtenemos de hacer ¿qué? 120 por el tiempo. ¿Sí? Abrevia lo que estábamos haciendo, nada más. ¿Se ve? Y pregunta, gente, ¿acá tenemos una función? Sí, yo diría que sí. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? La entrada sería 120 y el tiempo sería la salida. ¿Pero qué estuvimos haciendo con cada pregunta? Estuvimos ingresando un instante de tiempo. ¿Y qué obtuvimos de resultado? Una posición. Sí. Una salida. La posición. ¿Se ve? O sea, las entradas ahora... Nosotros no ingresábamos en nuestro mecanismo el 120. El 120 ya estaba fijo en el mecanismo. Nuestra caja, nuestra función, agarra un instante de tiempo y nos dice la posición. ¿Se ve? O sea, si nuestro mecanismo recibe el número 1, me lo transforma en el número 120. Si nuestro mecanismo recibe el número 2, me lo transforma en el 240. Y si recibe el número 4, me lo transforma en el 480. De hecho, no necesitábamos un listado, ¿no? Para nuestra máquina acá. Vieron que en los otros ejercicios del TP2, nosotros teníamos un listado de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Bueno, acá tenemos el mecanismo. Acá nos están diciendo cómo funciona la caja. Perdón por usar la palabra de cómo funciona la función. Estamos viendo cómo transforma un número en otro. ¿Y de qué forma? Multiplicando por 120, ¿sí? Esta es la estructura o el mecanismo que hay adentro de nuestra caja. Multiplicar por 120 a lo que sea que me ingresen. Entonces, puede ingresar acá uno cualquier número, ¿no? Y la máquina va a saber qué hacer. No importa qué número le ingresemos, la máquina ya sabe que tiene que multiplicar por 120, listo. Entonces, la única restricción que hay es, bueno, solo le podemos ingresar instantes de tiempo, nada más. Más allá de eso, siempre vamos a tener una salida, ¿no? Por ejemplo... Ahora sí entendí. ¿Cómo? Ahora sí entendí, digo. Bueno, es que el 120 era justamente lo que la caja usa, que ya lo tiene siempre fijo adentro.
usa el 120 para multiplicar. Lo que sí va cambiando, las entradas o las variables independientes acá, la variable independiente va a ser el tiempo, ¿no? Uno diría coloquialmente, por ejemplo, que la posición va a depender del tiempo, ¿no? ¿Les parece correcto lo que dije? La posición va a depender del tiempo, ¿no? Ahí se ve claro quién depende de quién. La salida, la posición, va a depender del tiempo que uno ingrese en la máquina. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo acá. La entrada puede ser un instante de tiempo arbitrario, puede ser cualquier tiempo. Yo le puedo encajar cualquier tiempo a esta máquina y me va a dar una salida. Esa es la diferencia entre variable independiente y dependiente. La independiente, en nuestro caso, la entrada, el tiempo. La dependiente va a ser la salida. Va a depender de lo que sea que yo le encaje a la máquina, el instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo escribo igual si quiero. Esto va a ser la salida. Es como que se cambian los roles. ¿En qué sentido se cambian los roles? En que lo que era entrada ahora es salida. O sea, la P, que es la de entrada, no sé, a lo mejor lo explico mal. Lo entiendo como que sería ahora es salida. Y el tiempo sería la entrada. ¿Lo decís simplemente por la posición en cómo nos quedó escrito esto? Sí, Claro, porque yo veo lo que dice la compañera. La compañera dice, nosotros antes teníamos del lado izquierdo, fíjense, ¿qué teníamos antes? Antes teníamos algo escrito de la siguiente forma. Teníamos, por ejemplo, F abono igual 1. Lo que la compañera está mencionando es dónde ubico cada cosa. La compañera decía, bueno, yo antes tenía del lado izquierdo la entrada, tenía el abono de este lado, y la salida yo la veía del lado derecho. Bueno, pero lo que nosotros tenemos acá, fíjense que no involucra la escritura del paréntesis, ojo con eso. Lo que tenemos escrito acá es el mecanismo en sí. Lo que tenemos acá descrito es cómo transforma un número en otro, cómo obtiene la salida. ¿Sí? Si uno quisiera escribirlo con el paréntesis, podemos. De hecho, ¿cómo lo haría? Lo podría decir así, miren. La posición va a ser igual a ¿qué? La salida, la posición P, si quieren escribirlo igual que antes, la salida tendría que ir del lado, tendría que ir del lado derecho, pero si lo quieren igual que antes, ¿sí? No es obligación poner siempre del lado derecho del igual la salida. Fíjense que nosotros este igual a 1 lo podríamos haber tenido del otro lado, ¿no? O sea, yo podría haber tenido escrito esto de la misma forma, así, por ejemplo. Si yo tenía escrito así o así, iba a saber que le tengo que ingresar el abono y sale, por ejemplo, el 1. Escrito de ambas formas se puede apreciar lo mismo, cuál era la entrada y cuál era la salida. Lo que está pasando en nuestro caso acá arriba es lo siguiente. Voy a respetar este orden si quieren, ¿sí? De poner la salida del lado derecho. Podríamos poner que la posición P va a ser igual a que, bueno, no sé, hay una caja acá, che. Hay una caja a la que si uno le ingresa algo, un instante de tiempo, sale una salida P de posición, ¿no? ¿Qué nombre le quieren poner a la caja? Elijan un nombre. Una etiqueta. Puede ser una letra, un símbolo. C de caja. De caja, bueno, C de caja. ¿Sí? Le ponemos la letra C, por ejemplo. Entonces, a la caja C le ingresamos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le ingresamos? Un instante de tiempo T, ¿no? Así nos quedaría escrito algo parecido a lo que teníamos antes. ¿Y qué nos dice esto? A la caja, nuestro mecanismo, que ¿cómo se comporta? Y no sé, yo lo que veo es que hace lo siguiente. Para darnos la salida, la P, ¿qué hace con la entrada T? La multiplica por 120. O sea, este mecanismo acá adentro lo que hace es 120
por T. Si quieren, incluso le podemos poner dibujado al costado de la caja lo que hace adentro. ¿Sí? Pero se aprecia que podríamos haber escrito lo mismo que antes, solo que dándole la etiqueta a la caja. ¿Sí? Por ahí nos marea un poco más. Por ahí no. Lo que quiero que aprecien es que podíamos hacer la misma escritura que antes, pero ahora lo que tenemos es lo que se llama una fórmula. Tenemos una fórmula, gente. Tener la fórmula escrita acá, ¿sí? Es un poco Es similar como la fórmula de las planillas de Excel. tal cual. En ¿Algo Excel, así? en Excel uno usa muchas veces fórmulas Ah. y definitivamente hay funciones en Excel Sí. que se usan. Y si alguno usa el programa Excel, que es para hacer cuadros, tablas, lo que fuera, o planillas, como dice la compañera, se suelen utilizar muchas funciones que tienen Sí. entradas y salidas. Sí. Tal cual, es lo mismo. Viene bien agarrar el ejemplo del Excel. ¿Sí? Lo único que pregunto es, bueno, todas esas funciones que hay en Excel por ahí van a ser un poco más complejas de lo que vamos a trabajar acá. ¿Por qué lo digo? Y porque pueden tener entradas que no solo sea, por ejemplo, un instante de tiempo, sino que la caja necesita múltiples entradas. Por ejemplo, ingresa tiempo, ingresa plata, ingresa humedad, no sé, y después hacen cosas con esas entradas y nos da una salida. Sí. Bueno, por eso digo, nosotros Por no... ejemplo, lo trabajo mucho para el stock, las planillas, y ahí tengo un montón de funciones que obviamente se relacionan, que era lo que decía el Y compañero. bueno, no tienen el título de función por nada. Ujú. ¿Sí? Son bichos de este estilo. Sí, Sí. la otra vez que estaba con la planilla dije, Ah, mira, de acá viene. Bueno, ¿vieron? De acá viene. Otra forma de usar, porque vieron que acá involucramos la letra C, ¿no? Para indicar la caja. Bueno, a veces lo que es más comúnmente usado o lo que se hace es decir, bueno, la posición va a depender del tiempo. ¿Y cómo lo escribimos? Así, que la posición va a estar en función del tiempo. La posición va a estar en función del tiempo. ¿Sí? Eso nos quedó escrito así. Bueno, nosotros decidimos usar la letra C para hablar de la caja, el mecanismo en sí. Es un poco más claro dejarlo así. Perdón, dejarlo así escrito. ¿Sí? Decimos, hay una caja que agarra un instante de tiempo y nos devuelve una posición P como salida. ¿Cómo lo hace? Ah, bueno, el mecanismo lo tenemos acá. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que escrito de este lado, que dijimos que la letra P era igual a este bicho, ¿no? Bueno, entonces, la caja C agarra el instante de tiempo. Si uno ve esto escrito, ya sabe que tiene la salida. Esto está representando la salida. Bueno, pero ¿de dónde se obtiene esta salida? De ser 120 por T. ¿Sí? Esto es lo que uno comúnmente va a encontrar, ¿sí? Como por ejemplo f de x igual a y, algo así también puede aparecer, ¿sí? Acá la variable independiente sería x, la variable dependiente va a ser y, la salida va a ser y, la entrada va a ser x. Estas son las letras más comúnmente usadas, la etiqueta más comúnmente usada también de función, ¿sí? Y podemos tener después, por ejemplo, algún mecanismo, ¿no? Si queremos usar la letra X y la letra Y en nuestro caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, que la función f agarra... Imagínense que yo ahora decía que el tiempo era la letra X. Bueno, ¿cómo obtengo esta salida Y? Y, por ejemplo, de haber hecho 120 por X. Si yo quería usar la letra X en vez de la letra T. Y si quería usar la letra F en vez de la letra C. ¿Sí? Uno lo puede escribir como quiere, con las letras que quiera. Lo único que sí le tiene que quedar claro es qué significa cuando me aparece el paréntesis, ¿sí? Y hay algo adentro. Ah, me están diciendo que a tal mecanismo le tengo que ingresar esa cosa. Hay un mecanismo de fondo que transforma la entrada en la salida. ¿Sí?
Las letras la eligen ustedes. ¿Sí? Eso es lo que nos suele marear, elegir la letra. Pero bueno, me faltó ponerle el nombre a la T. Bueno, lo dije, pero no lo escribí. Esta era la variable. Esa es variable Independiente. independiente. Ahí Sí. está. Y bueno, este número que ven acá, el 120, se mantuvo fijo, ¿no? Bueno, las cosas que variaban se llamaban variable. Las cosas que se mantienen fijas en nuestro mecanismo también... Posición. ¿Cómo? Se llaman posición, ¿no? No, la posición era lo que variaba, ¿no? En base al La tiempo. posición varía, sí, sí, sí. En este caso, el 120 era la velocidad que se mantenía constante. Lo llamamos parámetro. Aquello que en nuestro mecanismo no varía o no cambia, lo llamamos parámetro. ¿Sí? Este 120 es un parámetro. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá presente es una fórmula. Tenemos presente una fórmula de una función que nos dice para cualquier instante de tiempo t, ¿qué cosa? La posición, ¿no? Posición p. ¿Sí? Entonces lo que hay aquí presente es eso. Es una fórmula. ¿Sí? Entonces, uno podría usarla ya sea para saber a un determinado tiempo dónde va a estar o, por ejemplo, también podría usarla si le dan una salida para tratar de averiguar cuál fue la entrada que me dio esa salida. Ejemplo, si yo digo estoy en el kilómetro o el auto llegó al kilómetro 2400. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegue ahí? ¿Cómo harían ustedes? Lo multiplicamos. Ojo, la pregunta era, el auto llegó al kilómetro 2400. Epa, Ah, 2400. 1400. 2400. Ah, ok. Está bien. ¿Cuánto tiempo pasó? Dividido 120, que es el tiempo de... Ahí va, ¿no? Pero ¿por qué dividir ahora? Porque nosotros sabemos que 2400 lo obtuvimos de hacer ¿qué cuenta? La salida. Estamos hablando de la salida acá. ¿Y la obtuvimos de dónde? Y no sé, de ingresar en la caja algún instante de tiempo t. Bueno, pero ¿qué hacía el mecanismo? 120 por t, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de buscar un número que multiplicado por 120 me dé 2400? Ah, ¿no era la definición de dividir? Si yo digo que 2400 es el resultado de 120 por alguien, podemos involucrar la división acá, ¿no? Si distribuimos ese 2400 en partes iguales de 120 cada una, ¿qué son esa cantidad de montos que nos quedaron? Y la cantidad de tiempo, ¿no? Si distribuimos ese 2400 en tramitos de 120, el resultado que obtenemos de distribuir en igual cantidad, ahí estoy aplicando la división, eso me da el tiempo, ¿sí? O sea, 2400 distribuido en cantidades iguales de 120 me va a dar esa cantidad de montos o cantidad de tiempo, mejor dicho, ¿sí? Esa cantidad de tramitos que se corresponden con el tiempo, ¿no? Porque cada tramito había pasado ¿cuánto? 1 hora. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? ¿Alguno hizo la cuenta? Creo que sería 20, ¿no? Confírmenlo por favor, pero creo que sería 20. Háganlo con la calculadora si quieren, pero creo que está bien 20. 20, profe, da. Bien, bien. Bueno,
Vieron que podemos usar una fórmula o un mecanismo de este estilo para predecir o para preguntarnos cosas. ¿Sí? Son muy potentes. Predecir, gente. Ese es el objetivo fundamental atrás de estudiar estos bichos, estas funciones. La compañera Silvia mencionó el stock. A uno le gustaría poder predecir. Bueno, justo cuando uno habla de las acciones o comprar ese tipo de cosas, suele ser difícil predecir y hacer un modelo que represente correctamente la realidad, pero siempre hay funciones que uno puede tratar de construir y que intenten predecir cómo se va a mover el mercado. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, la ganancia de mi empresa a lo largo del tiempo estimo que va a ser esto. ¿En base a qué? En base a periodos previos o lo que fuera. ¿Sí? Justamente eso te iba a decir, yo le pongo en base a meses anteriores, entonces ahí me tira en el stock qué es lo que se vendió más, que se vendió menos, que se quedó parado, que no. Uno después puede hacer estimaciones. La realidad es que es bastante caótico, porque Sí. hay muchas variables que nos van a afectar, ¿no? Que por ahí nosotros ni consideramos. Ejemplo, la guerra en Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania, ¿qué hizo? Que los precios de, por ejemplo, combustible y otros productos como el gas en esa región se vayan a las nubes de un día para el otro. La gente no tenía ni idea de que se avecinaba una guerra si no prestaban atención. Aquel que estaba atento sí iba a saber que se avecinaba algo, pero no era la mayoría de la gente. Por ahí alguien que estaba decidiendo sobre cómo administrar los recursos de su empresa petrolera en Europa y no estaba consciente del conflicto que había entre Rusia y Ucrania y le iba a pasar muy mal, ¿no? Porque justamente arrancó la guerra y los precios se fueron a las nubes. Bueno, les comento por si alguno no sabía eso, pasó y sigue pasando al día de hoy. Entonces, nosotros siempre vamos a estar trabajando con ejemplos que sean más acotados, más tranquilos, ¿sí? Pero sepan que estas funciones son realmente útiles. Nos permiten predecir. ¿A quién no le gusta poder predecir? Entonces, al compañero no le gusta predecir, bien. Ok. Es verdad, a veces nos gusta que sea un poco impredecible la cosa. Pero bueno, a la hora de tomar decisiones financieras, creo que a todos nos gusta predecir. Salvo que estemos metidos en algo de apuestas, ¿no? Pero incluso ahí también nos gusta predecir. Pero bueno, ahora me gustaría cambiarles un poco este mismo enunciado. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a repetir las mismas preguntas y vamos a ver qué cambia. Y vamos a hacer un gráfico. Y con eso concluimos por hoy. ¿Sí? Tenemos un auto que viaja por una ruta y arranca en el kilómetro, ahora no 0, sino en el kilómetro 50 de la ruta. ¿Sí? Vamos a decir más que 50, sí, 50. Y viaja a, vamos a decir, 75 kilómetros por hora. Al cabo de una hora, ¿en qué kilómetro se encuentra? ¿Cómo haríamos ahora para saber? Al cabo de una hora. Ahora fíjense que arrancó en el kilómetro 50. Ya no arrancó en el kilómetro 0. O sea, apenas arrancó el recorrido estaba en el kilómetro 50 de la ruta. Pasa una hora. Hace 75 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿en qué kilómetro se encuentra? Te tienen permitido usar la calculadora. Si quieren. 125, ¿no? Sí, 125. ¿Y de dónde salió el 125? Del 50 por 75, perdón. ¿50 por o 50 más? Más. 50 más, perdón. Claro, claro, un poco de dislexia ahí, pero está bien. La compañera sumó el kilómetro 50, donde ya estaba el auto, con los 75 kilómetros que pasaron al cabo de una hora. Muy bien. Entonces, este fue 75. Perdón, ¿75? 125. 125, ¿que de dónde vino? De hacer, bueno, como dijimos, 50 más 75. Lo podríamos haber puesto al revés, podríamos haber puesto 75 más 50.
Nos daba el mismo número. Ahora, al cabo de 2 horas, ¿dónde se encuentra? Y podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos decir, voy a obtener el resultado de hacer los 50 kilómetros del inicio, de donde estaba, le sumo 2 veces 75, ¿no? Bueno, pero esto lo podemos abreviar, ¿no? Podríamos decir que esto en realidad era 50 más 75 por 2. Esto era de la primera hora y esto era de la segunda hora. Bueno, ¿y cuánto me da esta cuenta? 200, ¿no? 250. 250 correspondería, creo, a otro instante de tiempo, ¿no? Hice mal la cuenta yo acá. Teníamos que sumar 75 de la 200. primera... Da 200, ¿no? Sí. Tenemos 75 kilómetros de la primera hora. 75 kilómetros de la segunda hora. Los 50, si los volvemos a añadir, Ezequiel, estaríamos añadiéndole 50 kilómetros más a cada hora. Se ve que la posición inicial era 50 kilómetros. Y le vamos añadiendo de a 75 por cada hora que transcurre, ¿se ve? No sé si obtuviste el 250 de sumar 2 veces el 50 también, ese. Acordate de habilitar el micrófono. No, 125 por 2. Pero no. Ah, pero pará, che, si haces 125 por 2, estarías diciendo que la velocidad era 125, ¿no? Claro, ¿no? Sí, por eso no. Ok. Bueno, otra forma de haber llegado al 250 era lo que yo les decía. Por ahí querían sumar varias veces el 50 también. Pero el 50, ¿qué era? Era el punto de partida. No teníamos que añadirlo muchas veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la tercera hora? Perdón, a la cuarta hora. ¿Cómo haríamos la cuenta? Y parecida, ¿no? ¿Será el doble que antes? Escucho la calculadora de fondo, me encanta. 350. Serían, claro, 350. Más 75 por cuánto ahora? Por 4, ¿no? Sí. ¿Cuánto dijeron los compañeros? 5 por 4 más los 50. Tenemos. 350. Muy bien, ¿no? Esto de acá nos da 300 y acá 350. ¿Nos dio el doble que antes? No, ¿no? Fíjense que no se está manteniendo una relación de proporcionalidad directa. Lo que teníamos antes, la fórmula que nos quedó de un número multiplicado por otro, eso se llama una relación de proporcionalidad directa entre la posición y el tiempo en el ejercicio, en el ejercicio anterior que les mostré. En este nuevo ejercicio ya no tenemos eso. ¿Por qué? Porque hubo una posición inicial involucrada. No es una relación de proporcionalidad directa. ¿Sí? Tiene ese nombre. Es otro nombre que se le da. Pero fíjense que no pasó lo que antes, ¿no? Porque al cabo de las 4 horas en el ítem anterior sí, se había duplicado. Pero acá no. Fíjense, pasamos de 200 a 350. ¿Sí? Es solo otro nombre más que le damos. ¿Sí? No sé, ¿qué dijiste ese? ¿Querías decir algo? Vi que hablaste y te frenaste. Ok, bien. Entonces, estamos haciendo entonces siempre esta misma cuenta, ¿no? Esta que ven acá. La posición P, ahora ¿quién va a ser? Bueno, va a ser 50 más 75 por el instante de tiempo t. ¿En qué cambia con la fórmula que teníamos antes? Antes nosotros solo teníamos la multiplicación, ¿no? De la velocidad con el tiempo. ¿Ahora qué se nos añadió? La posición inicial, ¿no? Que está ahí sumadita de, bueno, calculá lo que vos haces por hora y no te olvides de sumar 50, que era la posición inicial. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. Esta no es una relación de proporcionalidad directa, porque justamente aparece este término sumando acá, molesto, el 50. Pero bueno, fíjense, tanto el 50 como el 75 se mantienen fijos siempre, ¿no? En toda cuenta que hicimos. Fíjense que acá el 50 está fijo, 75 está fijo, 50 está fijo, 75 está fijo,
50 está fijo, 75 está fijo. Ambos son parámetros. Son parámetros, ¿sí? Porque se están manteniendo fijos. La letra P, la letra T es lo que iban cambiando, ¿sí? Eran variables. Esta era la variable independiente. Esta era la variable dependiente. Y por otro lado, tienen otro nombre particular. Estos dos parámetros. Este de acá es el que se llama pendiente. ¿Sí? Y este de acá es el que se llama, tiene un nombre raro, ordenada al origen. Ahora vamos a ver por qué tienen esos nombres, ¿sí? Yo lo que les voy a proponer es hacer el gráfico de la función, gente. Al hacer el gráfico de la función, por ahí nos va a quedar quizás un poco más intuitiva la idea de llamarlo o pendiente u ordenada al origen a estos parámetros. ¿Y qué quiero decir con hacer un gráfico? ¿Podemos hacer un gráfico? Para hacer el gráfico, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos el listado de las entradas y las salidas, ¿no? ¿Acá tenemos eso? El compa me dice que sí. ¿Dónde lo tenemos el listado de entradas y salidas? La entrada sería el momento en donde, el kilómetro La donde posición sale. inicial. ¿La entrada era la posición inicial? ¿Sí? ¿Qué le ingresábamos a nuestro mecanismo acá? Instantes de tiempo. Ah, Claro, el tiempo, sí. Recuerden, acá ingresamos un instante de tiempo y ¿qué obtenemos de salida? Una posición. O sea, para cada instante de tiempo vamos a tener asociada una posición. Entrada, salida, entrada, salida. Pero no tenemos el listado, lo tenemos que hacer. ¿Podemos hacerlo? Sí, acá tenemos el mecanismo para hacerlo. Podemos usar esta fórmula para ingresarle varias entradas, por ejemplo, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, y así, y ver qué salida nos da. Por ejemplo, podríamos armar una tabla. Podríamos decir, vamos a tener para un determinado tiempo una posición P. Para el tiempo 0, ¿en qué posición va a estar? ¿En qué kilómetro era el tiempo inicial? Al tiempo 0 está en el punto de partida, ¿no? ¿En el kilómetro cuánto? en el 50. En el 50. Si uno ingresa al 0 acá, ¿qué pasa? 75 por 0, ¿cuánto le da? 75 por 0 me da 0, ¿no? Y si le sumo 50, me da 50. No, O sea, una compañera dice no. no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? 75 por 0, ¿qué sería? 75 por 0, 0 y tampoco es 50. Pero nuestro mecanismo decía que hay que a 50 sumarle 75 por el tiempo. Si estamos diciendo que el tiempo es el 0, 75 por 0 da 0, pero hay que sumar el 50. 50 más 0 me da 50. O sea, nos aparece asociado incluso con nuestro mecanismo. Lo que hicimos recién fue lo siguiente. La posición P la tuvimos de hacer 50 más 75 por 0. Bueno, pero 75 por 0 es 0. Así que esto es lo mismo que 50 más 0. Bueno, pero 50 más 0 me da 50. La posición al instante 0, ¿cuál fue? 50. Así es como usamos la fórmula. ¿Sí? Y acá entonces ponemos el 50. Al tiempo 1, ya lo habíamos calculado, ¿no? De hecho, así fue como construimos la fórmula. Fuimos tirando instantes de tiempo y nos fijábamos dónde estaba. Al instante 1, ¿dónde va a estar? Va a estar en el 125. Al instante 2, o al tiempo 2, ¿dónde va a estar? En el 200, ¿no? Sí. Al instante 4, que ya lo tenemos, usemos los que ya sabemos. Después podemos poner más si quieren, pero van a ver que no va a hacer falta mucho. Ahora les va a sorprender por ahí lo que vamos a ver en el gráfico. Al instante 4 teníamos 350. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para con esta entrada, esta salida, entrada, salida, entrada, salida, hacer el gráfico? Bueno, de acá del primer renglón podía obtener un punto, ¿no? Por ejemplo, el 0, punto y coma, 50. Que era lo que habíamos charlado en la otra unidad. Entrada, salida. Acá podemos obtener entrada, salida.
acá podemos obtener también 2 asociado al 200. Y acá podemos obtener el 4 asociado al 350. ¿Sí? Con esto podemos ubicar esos puntos en el eje cartesiano. Tenía ese nombre raro. ¿Qué era el eje cartesiano? Era un eje todo graduado, donde teníamos en el cruce, en ambos, el 0. ¿Y qué vamos a poner sobre el eje horizontal? Tanto que insistíamos hace un rato, las entradas, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran las entradas acá? Va del 0, por ejemplo, al 4. Uno podría continuar, ¿no? Podría continuar haciendo la tabla, pero insisto, con esto que tenemos acá van a ver que alcanza y sobra. ¿Y por qué lo digo? Bueno, vamos a marcar 0, 1, 2 y 4. Acá estaría el 3, ya que estoy lo ubico, el 4, bueno. Si uno quiere completarlo más, puede, siéntase libre de. ¿Y qué tenemos para arriba? Nosotros llegamos más o menos hasta 350, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerlo de a tramitos de 50 para que se pueda apreciar. Voy a poner 50 acá, voy a poner 100, a ver si me entra bien en el dibujo. Acá tendría 200. Acá tendría 300. Y 350, si a cada mitad estoy añadiendo 50, estará más o menos, si acá está el 400, va a estar más o menos por acá el 350. ¿Sí? Bueno, uno obviamente completa con todos los que le aparecen acá para que se vea lindo. 125 me va a quedar, por ejemplo, por acá, ¿no? Antes de llegar al 150, justo en la mitad de la mitad. 125 lo ubico ahí. Acá. Después el 200 lo tengo marcado, el 350 también, listo. Tenemos todo para ubicar, ¿no? Lo voy a poner lado a lado así podemos apreciar los dos al mismo tiempo. ¿Cómo ubico el primer punto? ¿Cómo ubico el 0, 150? ¿Dónde lo tendría que ubicar? Fíjense que estábamos diciendo que en el eje horizontal está el tiempo t y la posición p la vemos representada en las alturas de los puntos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ubico el primero? Tengo que mirar la columna del instante 0, ¿no? Estoy mirando la columna del instante 0. Y en el primer punto, que era el de ¿A la altura cuánto? 125. Al El de 125 el 1. El 1 50. Los compañeros quieren saltar a este de acá. Quieren saltar al instante 1. En el parámetro P, un punto sobre el 50. Ok. A ver. Ojo, la P era variable, la posición iba cambiando. ¿Sí? Lo que era parámetro en nuestro caso era la posición inicial de 50 y la velocidad. ¿Sí? Lo que tenemos acá son variables. La letra P y la letra T eran variables. Ahora, como bien decía el compañero, ubicalo sobre el 50. ¿Sí? La variable dependiente, entonces. Claro, sobre 50. Sobre justo acá. ¿Se ve por qué? Porque estamos en el tiempo 0, pero ¿a qué altura lo tengo que ubicar? La altura me la decía el segundo número. ¿Sí? Estoy mirando este punto que ven acá. ¿Sí? Lo pongo en verde. Ahora voy a poner en rojo el siguiente, así lo podemos ubicar con colores y es más sencillo. El 1 con el 125. Ahora estoy mirando la columna del tiempo 1. Bueno, sobre esta línea punteada tendré que ubicar algún punto. ¿A qué altura lo ubico? Me lo dice el segundo número. El 125, ¿no? Va a estar más o menos acá. Sí. No hace falta que ustedes hagan, como les decía, la línea punteada. Es para ayudarse a ubicarlos bien. ¿Sí? Y después podemos poner en violeta al siguiente. Al 2 con el 200. El 2 con el 200. Hago lo mismo, ¿no? Me fijo acá. ¿A qué altura lo tengo que ubicar? Me lo dice el segundo número, ¿no? La altura. El 200, o sea, justo ahí. ¿Se ve? Díganme si quieren que los haga más grande, por favor, a los puntitos. Ya en breve concluimos, ¿sí? Pero esto me parece que era esencial, ¿sí? Para que puedan arrancar el TP3. Bueno. Y vamos a hacer con celeste el último. El 4, 350.
Bueno, miro la columna del 4, del instante de tiempo 4. ¿Y a qué altura tengo que trazar? Bueno, al 350. Este sí lo voy a trazar, así me ayudo y no le pifio. Va a estar más o menos acá. ¿No notan algo raro con los puntos que nos quedaron marcados? Sí, ¿Qué es lo una que línea ascendente. nos quedan De alineados? la pendiente. Ahí va, ahora aparece la palabra pendiente dando vuelta, ¿no? Sí, Ahí es como una línea recta, ¿no? tal cual, lo que parece es que están situados sobre una línea recta que podría bien hacer algo así, ¿no? Bueno, yo lo hice medio chueco. Sí, 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 pero no importa, se entiende. Ahí, ¿sí? Recuerden por favor que esto lo hice a mano, sin una regla. Pero si uno lo hace con una regla y mantiene bien las escalas en cada eje acorde, le termina quedando que los puntos están alineados. ¿Y por qué están alineados? ¿Por qué están alineados? Porque va en Y subida, te va va en descendiendo avance, en hacia ascenso. adelante del tiempo. Bueno, es verdad que el tiempo aumenta. ¿Qué querías decir ese? Perdón. No, no creo. Ok. ¿Qué está pasando acá? El tiempo es verdad que va aumentando, pero por ejemplo, a medida que avanzo 1 en el tiempo, por ejemplo, voy a marcarlo en rojo. Para pasar del primer punto al segundo, ¿qué pasó? Bueno, avancé 1 hora, ¿no? Al cabo de avanzar 1 hora, ¿cuánto hizo para arriba? Arriba, esta diferencia que vemos acá, ¿qué nos representa? Y la diferencia de la posición que hubo respecto del instante 0 al instante 1, ¿no? ¿Y de cuánto fue? Y en cada tramito había hecho 75 kilómetros por hora, ¿no? O sea, acá hay 75. ¿Y acá cuánto avanzó? Avanzó en el tiempo 1 hora. Bueno, y pregunta, ¿en el segundo tramo se mantiene la misma relación? Acá también avanzó 75 respecto al punto anterior. ¿Sí? ¿Se ve lo que digo? Las alturas de los puntos que nos representaban la posición. Y de la hora 1 a la hora 2, volvió a pasar 1 hora, el auto se mantenía a velocidad constante, gente. Entonces, volvió a avanzar 1 hora, pero la posición también aumentó 75, igual que antes. ¿Sí? Por eso es que nos terminan quedando alineados. Pero fíjense lo que ocurre acá. Ahí parece haber un escalón más grande para ir de un punto al otro, pero yo podría ver el paso intermedio, ¿no? Podría haber calculado la hora 3, que no lo hice, me iba a dar un punto que iba también a estar alineado y me iba a quedar algo así. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Justamente por lo que les decía. La velocidad se mantuvo constante. Eso. Imagínense que de la hora 3 a la hora 4 le metía quinta al tipo. Y no hacía 75 kilómetros por hora. Y hacía, no sé, imagínense esta cantidad. ¿Nos iba a quedar una línea recta? Y no, ¿no? Porque el punto que iba a tener acá y el punto que voy a tener acá me iban a terminar dibujando algo inclinado acá. O sea, iba a tener un tramo así que después se iba para allá. Ahí no me quedaba una línea recta, como la que nos quedó marcado en negro. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso se mantenía una velocidad constante. Pero fíjense que incluso observando desde el violeta al celeste, ¿cuánto fue la diferencia de posición que hubo? 75. De la hora 2 a la hora 4, ojo. Ah, Ahora estoy mirando perdón. este tramito más grande. Acá hubo 150. Claro, el doble de lo que venía haciendo. 150 hizo al cabo de ¿cuántas horas? De 2. Dos. Porque ahora pasamos de la hora 2 a la hora 4. Mm. Entiendo. Pero pregunta, gente, si distribuimos el 150 en los dos tramos de tiempo, en las Hizo 2 lo horas, mismo. nos Sigue da haciendo la 75. misma velocidad que las anteriores. Así es como uno calcula lo que se llama pendiente. Agarra 2 puntos cualesquiera, si quiere. En caso de no tener la velocidad, si le dicen se mantuvo a velocidad constante, ¿y cómo haces para saber la velocidad? Bueno, no sé, agarro un punto y el otro, me fijo la posición en cada uno, sé que recorrió 150 kilómetros entre el violeta y el celeste. ¿No? Sé que recorrió 150 desde el violeta al celeste. Bueno, pero ¿al cabo de cuánto tiempo? Y de 2 horas. Distribuílo en igual cantidad, entre esas 2 horas. Si se mantuvo a velocidad constante, al hacer esa división,
obtenemos lo que se llama la pendiente. ¿Sí? Esta relación es la pendiente. Fíjense, la podíamos hacer acá también. 75 dividido 1, no hay mucho que hacer, también me da 75. ¿Sí? No importa qué tramos ustedes agarren, siempre van a poder hacer la cuenta y les va a dar lo mismo. Miren qué pasaba si hacíamos desde el principio al final, de los que marcamos. ¿Sí? Del verde al celeste. ¿Cuánto hubo de diferencia de posición? Hubo 300. Y si lo divido respecto a cuántas horas pasaron. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto da esta cuenta, gente? 300 dividido 4, ¿cuánto da? Tienen permitido usar la calculadora. ¿Cuánto nos da eso? 75. O casualidad, verifíquenlo. O casualidad, también nos da 75. ¿Sí? Este es el procedimiento que uno siempre usa para calcular lo que se llama la pendiente. En el material de estudio ustedes la pendiente la pueden llegar a encontrar representada con alguna letra M. ¿Y de dónde viene esto que yo les digo? Esta era la pendiente, ¿sí? La ordenada al origen, que era el otro nombre raro que apareció dando vueltas, se correspondía con el 50, ¿no? ¿Y por qué ordenada al origen? Ah, porque justo es donde nuestro gráfico, ven que el gráfico que nos quedó sería como una línea recta. ¿Dónde cruza nuestra línea recta al eje vertical? En el 50. Por eso tiene ese nombre de ordenada al origen. El origen habla del instante cero y la ordenada nos está diciendo, bueno, el valor en ese instante cero. ¿Sí? No tiene por qué salir de la intuición, simplemente se los cuento. Tiene ese nombre. ¿Sí? Bueno, una función lineal entonces siempre va a tener estos componentes. Va a tener, lo puedo escribir de la siguiente forma, de forma más general, y igual m por x más b. Nuestra fórmula anterior tenía esta pinta. Nosotros acá teníamos la posición igual a, fíjense que el 50 que sumaba, yo lo puse, en nuestro caso b, que era el término que sumaba, era 50. Estaba al principio, ¿no? Pero pregunta, ¿tenerlo escrito así o tenerlo escrito así? Es lo mismo, ¿no? Lo único que hice fue cambiar de lugar esto con esto. Al fin y al cabo hay que sumar esas dos cosas. Pero ¿qué ocurre? Bueno, acá teníamos la velocidad nosotros, ¿no? En el lugar de la m, que es la pendiente. Y acá teníamos el 50, en nuestro caso. Este era 75. ¿Sí? Nosotros habíamos usado otras letras también. Pero esta estructura que ven así, que es un número multiplicado por la variable independiente y después se suma algo, o se suma algo con la pendiente multiplicando a la variable independiente, si ustedes logran modelizar alguna situación mediante una fórmula de este estilo, se trata de una función lineal. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes hagan el gráfico, les van a quedar siempre alineados los puntos. De ahí viene el nombre. Esta velocidad se mantuvo constante. ¿Sí? Cuando ustedes hagan el gráfico de algún mecanismo que respete esta estructura, siempre les va a pasar lo mismo. A medida que avancen una hora, van a tener que avanzar para arriba siempre lo mismo. Simplemente porque este se mantuvo siempre fijo. ¿Sí? La pendiente. Es bueno hacerse la pregunta de qué ocurría si nuestra pendiente era negativa. ¿Cómo cambiaba el gráfico? ¿No? Bueno, eso es lo que les invito a que trabajen durante el receso. Chusmeen la unidad, por favor. Con esta introducción que les di ya pueden arrancar a trabajarla. Bastante en detalle, creo yo. Los escucho igual si tienen alguna duda o consulta. Pero creo que por hoy podemos concluir. Igual, insisto, si tienen alguna duda o consulta, los escucho. Perfecto, profe. Clarísimo. Por lo menos quedamos claros. Más o menos. Sé que fueron muchas letras dando vuelta, por eso pregunto. Las letras nos marean. Por ahí no. Pero sepan que en principio ya conocemos a qué llamamos función lineal. Un caso particular de una función lineal se llamaba proporcionalidad directa, que vimos el ejemplo, ¿no? Donde la posición inicial era 0. Si quieren, intenten graficar
con la otra fórmula que teníamos, con la de proporcionalidad directa, con esta de acá. Con esta que teníamos acá. Intenten graficar con esta fórmula y comparen con el que hicimos recién. ¿Les queda el mismo gráfico? ¿Les queda distinto? ¿En qué cambia? ¿Sí? Y ahí van a empezar a notar cómo afecta cada parámetro al gráfico de la función. ¿Sí? Bueno, como les digo, tienen 2 semanas para meditarlo, ¿sí? Tranqui. Y cuando volvamos, obviamente, lo terminamos de hacer, ¿sí? Si es necesario, si todavía no lo entregaron, hacemos varios de los ejercicios. ¿Vale? Bueno, veo que levantan varios los deditos. Vean. Igualmente, gente, les deseo un buen receso. Y vayan tranqui a ver el partido. Si mal no recuerdo, supuestamente ya arrancó, si quieren ir a verlo. Gracias, profe. Gracias, profe. Que anden bien. Buenas vacaciones. Felices vacaciones.